Mi nombre es Luis Gaviria y soy coach profesional. Me formé durante 2 años en Coachville, la escuela más grande que hubo en su momento en el mundo, fundada por Thomas Leonard. Antes de eso, mi formación profesional es basada en las ciencias de la salud y me eduqué en psicofisiología clínica y en medicina del estrés. Durante muchos años trabajé en unidades de cuidados intensivos, UCIs, y también como miembro de equipos de neurocirugía, haciendo trabajo de neurofisiología. Mi tarea en este tipo de intervenciones consistía en monitorear a los pacientes durante las cirugías del cerebro para que se mermaran las posibilidades de daño. Estas cirugías se realizan con el paciente despierto. Se llaman craneotomías despiertas y aunque el nombre es fuerte y extraño, se trata de intervenciones muy bonitas en las cuales es necesario que el paciente esté consciente para poder hacer ese seguimiento y verificar que causemos el menor daño posible. Con frecuencia se trata de resección, así se le llama, de tumores benignos, no es cáncer, no se reproducen en otras partes, son de lento crecimiento y es necesario retirarlos para que no sigan presionando estructuras dentro del cerebro, lo cual puede comprometer funciones esenciales. Te digo todo esto porque es importante. Funciones como el equilibrio, el movimiento, la visión, la habilidad mental, puede haber parálisis y funciones aún más críticas. Bueno, pero en fin, ¿qué hace un clínico hablando de coaching? La verdad es que el coaching a mí me ayudó de manera muy dramática en acompañar a mis pacientes de forma que ellos fueran mucho más protagonistas y más a cargo de sus procesos de recuperación. Esto también ayudó a las familias, a los cuidadores. Y fue tan lindo y significativo ese aporte del coaching en mi práctica clínica que decidí continuar profundizando esta disciplina y eventualmente vi la posibilidad de traer elementos y principios de las neurociencias a las prácticas del coaching. Así nació la modalidad que hoy día llamamos neurocoaching y que algunas personas encuentran fascinante. Ahora hablemos de coaching ontológico. La verdad es que definir el coaching ontológico es simplificarlo quizá al punto de que pueda perder su esencia, pero igual vamos a intentarlo. Para mí, el coaching ontológico es una disciplina o una forma de ver y abordar la realidad humana. Es una forma de interpretar la manera como vemos la vida, cómo nos comunicamos, cómo construimos relaciones, cómo nos movemos en busca de nuestros objetivos y propósitos, no solo como individuos, obviamente, sino como grupos. Ahora, el coaching ontológico nos ayuda a identificar y utilizar nuestros recursos para conseguir lo que consideramos que vale la pena en nuestras vidas. Es así. Si bien, pues esto también se aplica a otras formas serias y profundas de hacer el coaching, la estructura de pensamiento que es muy propia del coaching ontológico le hace accesible, comprensible y posible. Dicho de otra manera, el coaching ontológico es un área del saber humano que acompaña procesos de transformación a través de conversaciones que contribuyen a la creación de realidades con propósito. Fíjate, en el coaching ontológico existen unos postulados y unos principios que nos ayudan a entender la disciplina en sí y a comprender mejor la dinámica que todo esto conlleva. Uno de los postulados dice que el lenguaje humano no solo describe la realidad, por medio del lenguaje se genera la realidad, se transforma nuestro mundo. Imagínate todo esto, qué cosa tan interesante y tan importante. Así que es un error tratar el coaching ontológico como una simple técnica, pues en realidad es una forma de conversación, es una interacción que crea culturas nuevas. A diferencia de una técnica, lo usual en una técnica es que se refina la manera de hacer las cosas o establecer procedimientos. El coaching ontológico es una dinámica que se mueve desde la realidad del ser. Escúchame bien, se mueve desde la realidad del ser.
Y, y desde este realismo del ser se da un proceso de aprendizaje que promueve la transformación. En el mundo nos movemos intercambiando información. Tenemos etapas de formación que nos enriquecen porque nos llevan a desarrollar habilidades, competencias y llegamos a ese nivel superior en el cual, esa parte es la más importante, conseguimos cambios positivos, profundos y duraderos y eso lo llamamos transformación. Realmente a esto es a lo que apunta el coaching ontológico. Es un proceso de transformación. Ahora pensemos la palabra ontológico. ¿A qué se refiere? A ente, onto, al ser. Fíjate que vivimos en el mundo que habla del ser, del hacer y del tener. Aquí estamos moviéndonos desde el ser, desde lo que tú y yo somos. La verdad es que cuando tú y yo miramos la vida desde una perspectiva más sutil, desde el ser, hay una liberación del sufrimiento, de todo aquello que nos hace sentir limitados. Mis condiciones, la política, la economía, en fin. El coaching ontológico nos ayuda a revisar esas creencias, a ver nuestros recursos y a identificarlos y nos acompaña en ese proceso de encontrar claridad de propósito. En esto se identifica con el coaching clásico, que algunos llaman el coaching americano, hay quienes hablan de la escuela europea, la escuela americana de coaching. En realidad, en todas estas formas de abordar la persona, cuando se hace bien, se busca lo que es esencial. Esa es la realidad, lo que realmente tiene sustancia y significado. Y así le podemos dar prioridad a lo que realmente merece toda nuestra atención y esfuerzo. Ahora, esto es cierto, repito, para la mayoría de coaches serios y maduros, no importa si se formaron en Latinoamérica, en Europa, en América o en el Asia. Esa es la realidad. Hay una tendencia muy fuerte de que con el amor a cada uno a su escuela, hay quienes hasta hacen bullying a otros que tienen otras escuelas. Yo creo que llegó el tiempo de la integración. Llegó el tiempo de darnos cuenta de que lo que sirve hay que valorarlo, hay que integrarlo a nuestras vidas. Quienes tenemos el privilegio de haber sido formados en las dos disciplinas, no solamente en el coaching americano, sino en el coaching ontológico, sabemos que no es cierto que la escuela americana solo busca resultados a cualquier costo. Esto es un estereotipo francamente denigra por puro desconocimiento de lo que son los procesos de acompañamiento que desarrollaron Thomas Leonard, que desarrolló Barbara Whitworth y toda la escuela de Coachville. Y yo pienso a veces que es que en muchas personas resuena todavía esa letra de la canción de Piero, Los Americanos. A los americanos, donde se muestra a los americanos, no sé, como que gringo es sinónimo de ignorante, de desinformado, de que solo tiene un afán utilitario que está basado en el hacer y quizá solamente en el rendimiento económico. Ahí hay un estereotipo que es necesario revisar, porque esa escuela que llaman americana de coaching gira alrededor de quién es la persona en quien me estoy convirtiendo. No solamente qué consigo, qué logro, sino en quién me estoy convirtiendo. ¿Y no es eso lo que conseguimos con el coaching ontológico acaso? En fin, cuando profundizamos en la esencia de estas formas de ver el coaching, nos encontramos con que son convergentes, que se acercan, que honran al ser humano y al desarrollo del potencial humano. Todo coaching, me refiero a toda forma de hacer el coaching, nos acompaña a mirar el futuro como una posibilidad real, de manera que tú y yo podamos abordarlo de una manera atrevida, con esperanza. El coaching ontológico nos empodera al recordarnos que podemos cambiar nuestro observador pesimista, por ejemplo, esa es una de las visiones, por un observador capaz, actualizado y que en el lenguaje mismo es generador. Siendo el lenguaje generador, el solo hecho de cambiar de lenguaje, generamos nuevos mundos. Y para mí esto es muy bello porque desde un punto de vista filosófico, vale la pena que el coaching ontológico, al igual que otras formas de coaching serio, sea enseñado en muchas escuelas.
sea como disciplina central o como parte del enriquecimiento de otras formas de coaching, porque es que tiene fuerza en los argumentos y es capaz de inspirar. Nosotros en NCI, en el Neuroscience and Coaching Institute, hacemos una forma de coaching integrador. Aprendemos el coaching americano, aprendemos el coaching europeo, la esencia, todo lo que converge. Enseñamos y practicamos el coaching ontológico. Y todo esto lo aplicamos de una manera que es hermosa y que es armónica. O sea que ahí no hay tristeza, ahí no hay pierde, si me lo permites. Ahora, démosle una miradita al coaching ontológico desde una perspectiva histórica. El coaching ontológico se nutre de las mismas raíces de otras formas muy frescas de ver la vida. Está Fernando Flores, uno de sus precursores, que se formó con Werner Erhard en California. Werner Erhard tenía los talleres de EST, que en griego significa ser, y la sigla de EST significa Erhard Seminars Training. También con Erhard se formó por la misma época Thomas Leonard, y él llegó a fundar Coach U, llegó a fundar la International Coach Federation, y finalmente, antes de morir en el 2003, y luego de fundar Coachville, funda la International Association of Coaching. ¿Te das cuenta? Es una cosa bien interesante porque tenemos raíces muy similares. También el coaching ontológico se nutre de la biología del conocimiento, del doctor Humberto Maturana, del pensamiento sistémico de von Forster y algunas corrientes como la logoterapia de Viktor Frankl. Recordemos que Viktor Frankl escribió ese libro tan potente, El hombre en busca del sentido. Pero también aprendemos a través de la Gestalt, que es una forma de psicología, una disciplina dentro de la psicología muy poderosa que me encanta, y el constructivismo. Ahora, toma también el coaching ontológico elementos de gerencia moderna, de puro management. ¿De quiénes? Pues de Stephen Covey, de Peter Senge, y particularmente me llama la atención el trabajo que realizó J.L. Austin, un filósofo inglés del lenguaje, que fue el que acuñó originalmente el término speech acts o actos lingüísticos, que se consideran ampliamente en el ambiente ontológico. Bueno, ahora, no olvidemos que hay muchas historias sobre de dónde nace el coaching y la palabra coach. Y bueno, literalmente quedamos con la palabra coach acomodada en el español porque no hubo manera de poner algo que tuviera una universalidad y una comprensión clara. Podríamos haber dicho entrenador, en fin, no me voy a quedar ahí. Solo te puedo decir que la palabra coach, C-O-A-C-H, coach, se empezó a usar desde 1830 en la Universidad de Oxford. Y esto era como un modismo que describía a un tutor que llevaba a un estudiante a través de los procesos de examen para que le fuera mejor. No le hacía el examen, pero le ayudaba a que entendiera mejor la dinámica. Entonces empieza a usarse la palabra coaching como el proceso de acompañar a una persona a que vaya desde donde está hasta donde quiere llegar. Es decir, de alguna manera la persona sueña un futuro mejor, siente que llegó la hora de moverse hacia un siguiente nivel, y ese proceso de acompañamiento es lo que llamamos coaching. Bueno, y todo esto se refiere obviamente a desarrollo personal o profesional, y todo esto aplica claramente al coaching ontológico. Así que hay muchas definiciones de coaching. Lo cierto es que el 99.99%, si no es el 100%, del coaching es coaching de vida. Fíjate y verás, no importa si hablamos de coaching personal, de coaching organizacional, que de coaching ejecutivo, que de coaching en salud y bienestar, que coaching de equipos, que coaching de negocios, se basa en el descubrimiento personal, en el desarrollo de actitudes, formas de pensamiento y gestión emocional que terminan siendo el terreno de las habilidades de vida, es decir, habilidades para la vida. Mira qué cosa tan interesante. Ahora, cuando hablamos de aprendizaje e información en el coaching ontológico, ¿ok?, nos encontramos con varias cosas.
Lo primero es que necesitamos entender que ha habido como una explosión de información, una explosión de información sumada a métodos de mercadeo, que neuromarketing, que estrategias, todas ellas nos llevan a una pelea. Ellos están en una pelea frontal por nuestra atención. Yo creo que nunca en la historia de la humanidad un estudiante de cualquier materia se había visto tan abrumado por todo eso que intenta llenarle la cabeza, el campo consciente. Entonces, esto conlleva el riesgo de que tengamos personas que tienen un mar de conocimientos en 1 centímetro de profundidad. Y eso es muy triste. En el ambiente clínico, la gente, decimos y bromeamos que la gente en busca de información va y entra primero a WebMD y entonces miran qué pasó, que si el tumor, que si no el tumor, que la lupus, que esta infección, que lo uno y lo otro. Y luego en consulta nos toca aclarar sus hallazgos de internet, que por la naturaleza de la forma como lo hicieron, sin contexto, entonces llegan con una cantidad de ideas que toca ponerlos en contexto y nos toca reinformarles porque vienen informados de una manera insuficiente e inadecuada para poder prestarles una ayuda profesional. Entonces eso es como un ejemplo simple de tenemos tanto a nuestra disposición que se vuelve fatigante. Cuando nos damos cuenta de lo que puede tener sustancia, entonces podemos convertir todo aquello en verdaderos insumos de transformación personal o de grupos, no solamente individual, sino de grupos, porque esto nos ayuda a ser conscientes de que es hora de aprender a aprender. Esta para mí es una palabra clave. Aprender a aprender. Porque fíjate que finalmente todo coach, y especialmente el coach ontológico, es un facilitador del aprendizaje. Con mucha frecuencia el coach, bueno, y todas formas de coaching, todas las formas de aproximación desde el coaching, necesitamos desafiar de manera respetuosa las creencias, los aprendizajes de esa persona, de ese cliente, sea un individuo o sea un grupo, como en el caso de cuando hacemos coaching en organizaciones, en instituciones. Te aclaro algo, en el Neuroscience and Coaching Institute nosotros proponemos la comprensión de las neurociencias aplicadas, neurociencias básicas, al coaching. Y hablamos de neurocoaching, como te decía antes, para comprender mejor la naturaleza humana. Las neurociencias se entretejen perfectamente con el coaching ontológico porque ocupan una manera muy clara, yo diría que elegante, en la biología del conocimiento. Conocer esa neurobiología nos ayuda a comprender mejor cómo los seres humanos creamos nuestros propios recuerdos, cómo nos desarrollamos en el mundo de los hábitos, cómo vamos entrenando nuestro observador para la vida. Y todo eso tiene una base neurobiológica muy linda. Entonces, yo digo que desde una actitud humilde podemos nosotros cuestionar nuestros criterios, nuestros paradigmas y como ir abriendo el corazón y el entendimiento para que veamos otras estrategias. Por ejemplo, observar cómo otras personas o organizaciones han logrado avanzar. Aprendemos de ellos. Aprender de todo lo que está funcionando para aplicarlo en nuestras vidas. Y para ello se requiere una actitud, si me permites, de mente de principiante. Tal como lo diría Shunryu Suzuki, necesitamos tener mente vacía, mente de principiantes. Ahora, lo más difícil para muchos va a ser siempre desarrollar esa capacidad de desaprender y ser capaces como de soltar, de dejar ir, de que se vayan esos modelos viejos mentales que su único valor es que llevan con nosotros muchos años, pero que hoy día no agregan valor real al proceso de llegar a ser. Entonces, el coaching ontológico, para lograr todo esto, tiene unos postulados y principios. Pienso que como disciplina, el coaching ontológico ofrece un constructo sumamente bien estructurado. Y vamos a darle una mirada a esto. Veamos unos postulados del coaching. Existen 3 postulados del coaching que son esenciales. Primero, interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. ¿Qué es eso, Luis? Esto lo hacemos
a través de nuestros relatos, las historias familiares, lo que expresamos de nosotros mismos. Heidegger, el filósofo, decía, los seres humanos habitan en el lenguaje. Usamos el lenguaje para definir y explicar todo a nuestro alrededor y la experiencia interior. Es decir, explicamos los fenómenos y la experiencia humana. Ahora viene otro muy bonito. El lenguaje es generativo. ¡Wow! ¿Qué es eso, Luis? El lenguaje no solo describe la realidad, sino que a través del lenguaje se generan nuevas realidades. El lenguaje en sí mismo es acción y es precursor e inductor de otras acciones. En el principio fue el verbo. Ese es un argumento muy potente que sigue enviando durante los siglos oleajes en todas las direcciones. Y en mi caso personal, cuando mis pacientes son capaces de declarar su compromiso con el tratamiento para crear una realidad nueva de salud, el camino realmente queda abierto y así pues podemos contar con mejores desenlaces. A mí me parece que aquí hay unos postulados supremamente potentes. El tercer postulado es que interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. ¡Wow! El coaching ontológico desafía la propuesta metafísica de que el ser humano nace como es y no cambia. ¿O no? La vida es el territorio donde los seres humanos nos adaptamos, nos reinventamos y cada vez nos acercamos más a ser las personas que vinimos a ser. Entonces, decía el coach Dave Buck, uno de mis profesores, en una de nuestras clases, podemos elegir convertirnos en presencias benignas en este planeta. Eso para mí es absolutamente hermoso. Ahora, estos postulados nos van dejando unas bases muy claras para enfocar de manera responsable este proceso que llamamos vida. Y a través de conversaciones que crean nuevas propuestas, nuevas estrategias, vamos generando y construyendo nuevas realidades. Se crean nuevas culturas, se generan formas diferentes de dialogar, de soñar juntos. Piensa solo en ello. Entonces, hay varias palabras que saltan a la imaginación cuando hablamos de todo esto. Creatividad, protagonismo, proactividad, propósito. Porque de esa forma es como tú y yo creamos frescas de gestionar lo emocional, de pensar acerca de la vida misma y de actuar sobre ella. Ahora, los postulados y principios del coaching ontológico son bases fundamentales de una disciplina filosófica muy sólida. Yo pienso que si miramos estos principios son muy potentes. Principios del coaching ontológico. El observador, la acción y el sistema. Veamos, el principio del observador dice que en realidad no conocemos la realidad. No conocemos la esencia de las cosas. Solo las observamos y las interpretamos. O sea que nosotros somos seres interpretativos, lo habíamos dicho. Ahora viene un principio de acción. La forma como actuamos nace de lo que somos. Y también de la medida que hacemos, somos. Por sus obras los conoceréis. Me salta a la imaginación en este momento. Ahora viene el principio del sistema. Las acciones que se dan en toda entidad salen de su propia estructura, sumada a la estructura del sistema que la contiene. Dicho de otra manera, tú y yo, nuestras acciones nacen no solamente desde nuestra estructura, sino desde el ambiente que nos ayuda a condicionarnos, facilitar o entorpecer los procesos. Aquí entendemos que tiene que haber una interacción muy fuerte entre las partes y el sistema que las contiene, como un ambiente que modifica inexorablemente su contenido. Así es. Entonces, cuando nosotros, en el caso mío, viniendo del área de la salud, yo veo claramente el valor de esta integración de principios que nos ayudan a cumplir un ideal que nos hemos propuesto. En mi vida he procurado ser muy purista en términos de mantener la esencia de las cosas, respetando su valor original y esa plenitud que aportan. Sin embargo, yo constato que en mi propia práctica como coach es posible hacer integración de enfoques. Cuando tú ves que varios enfoques comparten principios y valores y que esencialmente lo que quieren es ayudar
de una manera armónica a que un ser humano se construya en su mejor versión, entonces vale la pena. Es legítimo. Y desde mi formación como coach profesional en Coachville hasta mi aprendizaje del coaching ontológico, yo vi con sorpresa y alegría que los principios de las neurociencias son transversales, aplican a todo. Permíteme que te hable un poquito de esto, porque es que los principios de las neurociencias terminan siendo muy pertinentes, muy relevantes. Por eso es que nosotros en el NCI, nuestra formación en ese coaching basado en neurociencias, aprendemos acerca del diseño de ambientes de triunfo, de cómo conseguir poder y libertad interior, cómo aprender a pensar en grande, cómo acompañar a nuestro cliente a que construya una realidad que sí puede construir. Y de la mano de los principios del coaching ontológico vamos caminando porque hay una gran armonía subyacente, como guardadita ahí debajo en todo ello. Ahora, algunas personas piensan, yo quiero cambiar de carrera. Yo quería tener unas palabras con esto. Cada vez hay más personas que se acercan al coaching con una necesidad o con un deseo. Algunos quieren convertirse en coaches para crecer como personas y sobre todo para fortalecerse internamente, para vivir mejor su vida. Pero la verdad es que esta debería ser la prioridad. Un verdadero coach inicia primero su viaje de descubrimiento personal, de transformación, afianza sus aprendizajes y de alguna manera vive de primera mano los beneficios del coaching. Esa es la realidad. De hecho, un coach siempre tendrá un coach. ¿Aló? Sí, Luis Gaviria tiene un coach. De hecho, para diferentes áreas tengo 3 diferentes coaches. ¿Los veo cada 8 días o no? Pero tengo 3 coaches distintos para objetivos diferentes en mi vida. Entonces, cuando ya estamos en una posición de solidez, de comprensión de lo que somos, de lo que podemos hacer, nos acercamos a los demás con esa posibilidad de acompañarles. Y esto es muy lindo. Cuando uno lo hace así, cuando se alcanza esa solvencia personal, y esto nos lleva a un acompañamiento mucho más respetuoso. Nos permite realizar, si me permites, un viaje como de descubrimiento y de cambio personal. Sí, es un cambio que se termina traduciendo realmente en una auténtica transformación. ¿Por qué transformación? Porque no es un cambio pasajero. Esta vez este cambio goza de la virtud de la permanencia. Y además es pertinente, es benéfico. Esto es supremamente poderoso. Ahora, muchos seres humanos tenemos en el alma el deseo sincero de ayudar a otras personas. Y eso está bien. Y para muchos que quisieran hacerlo de una manera estructurada, estudiar psicología sería la mejor opción. Pero algunos dicen, ya estoy adulto, yo arrancar a estudiar una psicología de una manera seria, 5 años, 4 años, qué sé yo. En mi caso, yo debo contarte que en mi caso personal, como parte de mi formación en ciencias del comportamiento, en psicofisiología clínica, y siendo mi formación muy biológica, muy basado dentro de lo electrónico, de la neurofisiología, de todo esto, yo recibí una formación muy sólida en psicología médica. Y uno de mis desafíos más grandes al ingresar al mundo del coaching fue que mi modelo de ayuda se basaba en lo que andaba mal en la persona. Es decir, en la prevención de que llegara algo a estar mal. Entonces mi foco era revisar el pasado para traer serenidad, aceptación, adaptación al presente y eso es muy duro porque aunque, a ver, fíjate, es como en modalidad de reparación. En ese proceso hay muchas preguntas, pero también hay muchas instrucciones, muchos consejos. Yo a veces sentía en mi alma esa frase de Facundo Cabral que dice, nadie puede dar consejos, no hay nadie que sea tan viejo. Hay una tremenda sabiduría. Entonces, ahí estaba yo como un experto dando consejos y contando con que las personas iban a hacer exactamente lo que yo les instruía. Y si teníamos un paciente que acababa de pasar por una neurocirugía, había que hablar con la familia acerca de los cuidados, insistir en los ejercicios y todo el proceso de rehabilitación. No dejar un solo día de conectar con la persona, animándola para que haga esto, lo otro y así vaya recuperando sus funciones. Pero cuando llego al mundo del coaching, yo empiezo
como a entender algo muy bello, y es que no miramos a la persona como algo que está roto, algo que está dañado y que debemos reparar. Empiezo a mirar la realidad de un ser humano con un infinito respeto, con amor, con una visión que considera las posibilidades que esa persona puede tener y que, la parte más linda, ya no tengo que dar consejos, sino que le acompaño con mis preguntas, le ayudo a identificar la fuente de donde va a sacar sus fuerzas para hacerle frente a una realidad y declarar nuevas posibilidades, ayudarle a que se dé cuenta de sus recursos por cuenta propia, no porque yo los vea desde afuera, de manera que esa persona identifique el valor de hacerse su tratamiento, o en el caso de personas sanas, el valor de cuidar su salud y hacer una prevención, hacer modificaciones a su estilo de vida. Entonces, para mí, este es un tema que de veras me apasiona mucho. Cuando nos acercamos desde el coaching, no estamos obsesionados con el pasado, ni con la razón por la cual una persona vivió algo que le tiene estancado. No, miramos a la persona en su presente, con infinitas posibilidades a futuro. Se da la posibilidad de vivir conscientes en el presente, disfrutando del aquí y del ahora, declarando y creando un futuro que nos hace ilusión, construyendo una vida por diseño, no una vida construida desde el caos y el azar. Bueno, estos son en principio mis 2 centavos acerca de esta disciplina tan linda que es el coaching ontológico, y espero que ahora tengas, si no lo tenías, un poco más de claridad de lo que es esto, y que si ya conocías el coaching ontológico, espero no haber pisado cuerdas ni la punta de los pies de nadie en mi manera, porque todo esto que he dicho lo he dicho desde mi experiencia y desde mi observador. Te mando un abrazo súper grande y espero que te guste, y comparte todos estos materiales con quienes quieras. El mundo tiene mucha hambre de todos estos temas. Hasta pronto.